Live microphone. All right. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Hoy me toca el libro de los Hechos, capítulo 2. Y si podemos ir al próximo slide. You want to do it or they're going to do it? Vamos a dividir el capítulo de Hechos en dos partes porque el libro de Hechos, el capítulo 2, es un capítulo bien largo y con mucha información. Comenzando con el capítulo 2, del versículo 2 y el 4, si hay alguien que lo quiere leer, se pueden sentir libres para leerlo. El capítulo 2, versículo 2 al 4. Y de repente vi un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu de santidad y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Quería hablar sobre el tema de la lengua de fuego, porque es un tema que vemos aquí en el comienzo del libro de los Hechos, pero es un tema que yo creo que ha llevado a muchos a ideas erróneas de lo que tiene que ver la lengua de fuego y el hablar en lengua. No me quiero entrar tanto en sí, en el don, o si alguien opera en el don, o si es para hoy, pero si no quiero utilizar el significado de este don usando el Tanakh, el Viejo Testamento. Para nosotros poder comprender lo que está aconteciendo aquí en el capítulo 2 de los Hechos, es importante ir a la misma palabra ella misma, porque la palabra se explica la palabra ella misma. Una de las reglas de hermenéutica es eso mismo, que si alguien quiere saber lo que una parte de la Biblia quiere decir, es importante yo ir a la primera parte en la Biblia, a donde eso acontece, para yo poder comprender qué es lo que la Biblia me está tratando de relatar aquí. Si podemos ir al próximo slide. En el próximo slide, en el capítulo 2 de Crónicas, capítulo 5, o segunda de Crónicas 5:12, podemos ver un acontecimiento aquí en este capítulo que es semejante a lo que aconteció en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, ¿a dónde estaban los apóstoles cuando dice las Escrituras que era el día de Pentecostés? ¿A dónde es que estaban los apóstoles? Y pueden comentar si quieren. Es una pregunta. ¿A dónde estaban los apóstoles en ese día? ¿Hay alguien que sabe? ¿A dónde se encuentran los apóstoles? Shavuot. ¿Y a dónde específicamente estaban ellos celebrando Shavuot, Pentecostés? ¿A dónde? En el templo. En el templo. Es importante, en el aposento alto, en el templo. Es importante eso porque lo que acontece ahí no es la primera vez que eso pasa. Específicamente, en el capítulo 1 que estaba relatando la hermana Sonia la semana pasada, ¿cuánta gente se encontraban en el aposento alto? ¿Cómo cuánto? 120.
Exactamente. Vamos a ver que luego se convierten primeramente 3,000 personas y después 5,000. Pero si alguien, yo no sé si lo pueden ver muy bien, o si alguien me puede leer, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, vamos a ver que lo que pasó en el libro de los Hechos no es la primera vez que acontece eso. Si alguien lo tiene. Amén. 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Específicamente en Segunda de Crónicas estamos hablando de la dedicación del templo de Salomón. En la dedicación del templo de Salomón dice que habían 120 sacerdotes tocando trompeta. Importantemente, nos dice en este capítulo también que todos los sacerdotes estaban con una sola voz y estaban a una. Es importante porque lo mismo acontece en Hechos capítulo 2, dice que todos estaban unánime, o todos estaban ¿en una qué? En una mentalidad, en una mente. ¿Por qué? Porque es importante estar en armonía. ¿Por qué? Porque cuando estamos en armonía, estamos literalmente en la misma frecuencia espiritual que abre o que prepara la atmósfera o el ambiente para el poder de Dios poder derramarse. Y eso es lo que vemos aquí en la dedicación del templo de Salomón, que los sacerdotes estaban tocando trompeta. Específicamente habían 120 de ellos. Estaban en una sola voz y estaban de acuerdo. Dice que la casa, el templo, se llenó del kavod, se llenó de la gloria de Dios. Y los sacerdotes no podían administrar por causa de la nube o la gloria de Dios. La gloria de Dios entró al templo, y si se recuerdan qué es lo que dice, qué quiere decir kavod, kavod literalmente quiere decir el peso. Por lo cual, por el peso de la gloria de Dios, la gente no podían, o los sacerdotes no podían ministrar en el templo, por lo cual no podían estar, en mi opinión, parados. ¿Por qué? Porque si alguien dice que llegó la gloria de Dios y están parados, literalmente no es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la nube de Dios, es tan pesado que si ahora mismo cae en este edificio, nadie puede quedar sentado parado por el peso de la gloria de Dios. Es comparable a alguien que está caminando en la arena. Cuando alguien está caminando en la arena, ¿cuál es la prueba? O cuando están caminando en la nieve, ¿cuál es la prueba de que alguien caminó por ahí? La marca o la huella que se queda en el piso, ¿verdad? Es decir, yo no puedo decir que caminé por la arena o por la nieve y no dejar la marca de mi ser ahí en el piso. Por lo cual, la marca de Dios o la gloria de Dios cuando cae, deja la marca o la impresión del peso de su ser vivir ahí en el templo. Es interesante porque esto es un templo en lo terrenal. Y los sacerdotes no podían ministrar en este templo terrenal por el peso de la gloria de Dios. Pero lo mismo pasa en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que los mismos ángeles en el templo de allá arriba no podían ministrar por lo igual, por la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios cuando cae, no importa si son seres humanos, no importa si son ángeles, no se puede ministrar por causa del peso o la impresión que deja la gloria de Dios cuando cae. Una de las cosas que vamos a ver es que cuando cae la gloria de Dios, muchas veces es acompañado con un fuego o con una nube. En muchas ocasiones es intercambiable
la nube con el fuego, que cuando ven la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios estremece la montaña entera, vemos que siempre cae una nube o un fuego de parte de Dios, y vamos a ver la importancia que tiene que ver eso con las lenguas de fuego. En el próximo slide, podemos ver aquí en Jeremías capítulo 23, 29, que dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra. En otra palabra, la palabra de Dios es comparada con un fuego. O sea que cuando Dios habla, es como un fuego que sale de la boca de parte de Él, y se compara aquí en Jeremías como un martillo, que cuando le da la piedra, comienza a romper la piedra en pedazos. En Salmo 29, 7, dice, la voz de Jehová derrama llamas de fuego. En estos dos versículos podemos ver que la palabra de Dios es comparado con el fuego, que cuando Dios habla es comparado en lo visual, en lo terrenal, con llamas de fuego. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando se presenta un fuego? Si el fuego tiene suficiente calor o es suficiente ardiente, ¿qué es lo que pasa? Que si comienza a separarse el fuego en la área entera, comienza a cambiar el ambiente de la área. Si yo cojo fuego y le pongo gasolina a este cuarto entero, ¿qué es lo que va a pasar? Que el edificio entero va a coger fuego. Y es imposible el edificio permanecer en el mismo estado que estaba cuando se llena completamente de fuego. En lo mismo pasa en lo espiritual. Y eso es lo que está aconteciendo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Siguiendo adelante, o al próximo slide. If you can go to the next slide, I have it in Spanish. Lo tengo en español. Aquí en Éxodo 19, podemos ver que dice que aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de trompeta. La primera vez que acontece el día de Pentecostés en la Biblia es aquí mismo, en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 nos dice exactamente que fue el tercer mes y el tercer día. ¿Por qué no da los detalles del tercer mes y el tercer día? ¿Qué es lo que, primeramente, qué es lo que quiere decir Pentecostés? Sabemos que el nombre es Shavuot en hebreo, pero en el griego al español, ¿qué es lo que quiere decir Pentecostés? ¿Hay alguien que sabe el significado del nombre Pentecostés? Exactamente. Pentecostés no es nada más que el número 50. Viene del griego, del número 50. ¿Y de dónde se comienza a contar los 50? Ella lo dijo, desde la Pascua. Desde la Pascua puede caer cualquier día de la semana. Lo que sabemos de la Pascua es que cae el día 14. En el día 14 de lo que caiga, vamos a suponer que caiga el día jueves, el día de Pentecostés, ese domingo, que viene siendo el día de la primicia, comienza a contarse 7 semanas. 7 semanas vienen siendo 49 días. Después el comienzo, cuando se terminan las 7 semanas, tenemos el día de Pentecostés. Por eso es que tenemos el nombre Pentecostés, porque Pentecostés literalmente quiere decir 50. Por lo cual podemos ver que en Éxodo 19, cuando nos dice que está en el tercer mes, el tercer día, sabemos que ya nos estamos aproximando al día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque se cogen 50 días. Y si hacemos la matemática, vamos a ver que nos pone en esta fecha. Es importante ver lo que está aconteciendo aquí porque vemos relámpagos, vemos fuego y vemos el sonido de trompeta. ¿Qué es lo que quiere decir o por qué nos da la ilustración de que hay fuego y que hay sonido?
Estaba dialogando con esto, con mi esposa, y lo estaba contemplando por mucho tiempo, porque estaba perplejo, porque estaba diciendo en mi mente, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué significado tiene el fuego y el sonido? Inclusivemente le dije a mi esposa, le digo en inglés, I bet you que tiene un significado científicamente, y asimismo vamos a ver el significado de lo que está aconteciendo aquí en Éxodo 19 para poder interpretar lo que está pasando en el libro de los Hechos en capítulo 2. Si vamos al próximo slide, aquí lo tenemos en inglés y español, pero quiero que noten algo que quizá lo han leído, pero quizá no han caído en cuenta lo que dice este versículo. Lo voy a leer en Éxodo 20:18, hablando del mismo acontecimiento. Dice que todo el pueblo vieron las voces y los relámpagos y el sonido de la trompeta. Voy a parar ahí, lo voy a leer de nuevo. Dice, todo el pueblo vieron las voces y los relámpagos y el sonido de la trompeta. Por favor, alguien explíqueme a mí cómo alguien puede ver una voz. ¿Hay alguien aquí que puede ver voces? Es imposible, menos que uno no tenga una enfermedad. Hay una enfermedad a donde los sensos de la persona se le, como que cogen como unos cables y se le tuercen. Y la gente en vez de oír, ven, y en vez de ver, oír. Eso es una enfermedad. Pero no creo que nadie aquí tiene esa enfermedad. Pero interesantemente, aquí en Éxodo dice que la gente pudieron ver las voces de parte, gracias, de Dios. Y literalmente voces son sonidos. Porque eso es lo que es una voz. Cuando yo estoy hablando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy produciendo un sonido a cierta frecuencia. Entonces, por lo cual, hay mucho comentario sobre este capítulo y estos versículos. Y los rabinos comienzan a comentar sobre eso y tratar de dar explicaciones a cómo es posible que los israelitas pudieron ver voces en la montaña de Sinaí. Si vamos al próximo slide. En el próximo slide lo puse aquí, abajo está en español. Dice, y le dijo a los ancianos, quedad aquí, o en aquí. Subrayado también tengo, la nube cubrió el monte, y importantemente dice que es el séptimo día. Lo puse porque sabemos que en Éxodo 19 era el tercer día. Aquí en Éxodo 24 nos dice algo que más o menos lo que dice en Lucas 24, a cuando él está hablando a los apóstoles y le dice a ellos, quedaos aquí hasta que sean llenados, hasta que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Y ¿por cuánto tiempo, lo estábamos hablando la semana pasada, caminó Yeshua por el planeta Tierra antes de ascender otra vez en la montaña de Olivos? ¿Por cuánto? ¿Cuántos días? 40. 40 días y 40 noches. ¿Y cuántos días hay en el día de Pentecostés? 50. O sea, si él caminó en la tierra por 40 días y 40 noches, y el día de Pentecostés son 50, ¿cuánto ha pasado de cuando él ascendió hasta el día de Pentecostés? ¿Cuánto tiempo? Es una matemática simple, ¿verdad? Son 10 días. 10 días están ellos en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Estábamos viendo en unos slides atrás a donde dice que era el tercer día. Ahora vemos en el capítulo 24 a donde dice que es el séptimo día. 7 por 3 son 10.
vamos a ver que exactamente en el día 10, lo mismo que aconteció en el día de Pentecostés, comienza a acontecer aquí en el primer Pentecostés en la Biblia. En Éxodo 24, a donde vemos el derramamiento de la nube, vemos el sonido de la trompeta y vemos el fuego que acompaña el sonido de la trompeta. Hice una pregunta ahorita, ¿qué tiene que ver el fuego con el sonido de la trompeta? Y vamos a poder ver una demostración en el próximo slide. No lo tengo aquí. Estamos en el próximo slide. En el próximo slide nos dice en el libro de los Hechos que estaban todas las naciones debajo del cielo en el aposento alto. Todas las naciones. ¿Cuántas naciones habían en el aposento alto? Si alguien sabe. ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto ustedes creen? Estábamos hablando del número ahorita. El número 120. ¿Por qué? Porque dice que habían 120 en el aposento alto. Dice que se derramó lenguas sobre cada uno de ellos. Y dice que todas las naciones debajo del cielo estaban ahí. Y cada nación, cada persona podía oír el idioma suyo hablado y representado ahí en el aposento alto. Podemos ver que están 120 naciones representadas, porque nos dice que exactamente había, o podemos deducirlo por el texto, que habían todas naciones debajo del cielo. Interesantemente que cuando se derramó las lenguas de fuego y cayó, dice en lo singular, dice que cada uno de ellos que estaban presentes pudieron hablar en una lengua. Sabemos que se representó tan siquiera 120 lenguas. Si vamos al próximo slide. Aquí en el próximo slide, en el Midrash, if you can go to the next one, it's in Spanish. Aquí en el Midrash, en español, dice en Éxodo Rabá 5:9, cuando Dios entregó la Torá en el monte Sinaí, mostró indecibles maravillas a Israel con su voz. ¿Qué pasó? Dios habló y la voz vibró por todo el mundo. Dice, todo el pueblo fue testigo de los truenos. Y aquí es importante, dice, nótese que no dice el trueno, pero los truenos. Por lo cual, el rabino Jonan dice que la voz de Dios al pronunciar se dividió en 60 voces, en 70 lenguas, para que todas las naciones pudieran entender. Eso es lo que nos dice un rabino concerniente a lo que pasó en Éxodo. Él dice que en Éxodo habían 70 naciones. ¿A dónde los rabinos sacan que habían 70 naciones? Los estábamos estudiando semanas atrás. Que cuando vino Jacobo y Jacobo salió con su familia de Egipto, ¿cuánto habían con Jacobo? Habían exactamente 70 en su familia. Si vamos a Génesis capítulo 10, a lo que se llama las tablas de las naciones, específicamente hay 70 naciones en Génesis 10. Si alguien lo quiere contar, hay 70 naciones. Por lo cual se dice que cuando estaban en la montaña de Sinaí, en el día de Pentecostés, y estos los rabinos que lo dicen concerniente a Éxodo, dice que cuando Dios habló y ellos pudieron ver las voces, que cada de las naciones que estaban ahí, porque recuérdense que no solamente estaban los israelitas, pero estaban unas naciones mezcladas entre ellos. O sea, cada uno de las 70 naciones que menciona Génesis estaban representados en la montaña Sinaí. Y que cuando ellos vieron las voces, ellos pudieron ver y percibir en su idioma lo que Dios estaba diciendo. O sea, Dios solamente habló en un idioma y toda la gente que estaban ahí pudieron verlo en su idioma. Eso es lo que dicen los rabinos concerniente a Éxodo capítulo 19 al 24. Y lo mismo lo podemos ver en Hechos capítulo 2.
a donde nos dice que vino un sonido del cielo, vinieron lenguas de fuego y cada uno que estaban ahí pudieron verlo o percibirlo en su propio idioma. Yo la primera vez que vi eso, que los rabinos estaban hablando de ese acontecimiento, me quedé sorprendido porque yo dije, wow, esto es lo mismo que está aconteciendo en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Que como dice Salomón en Eclesiastés, verdaderamente no hay nada nuevo bajo del sol. Que lo que está aconteciendo en el libro de Hechos no es algo nuevo, es algo que ya era reconocido y algo que ya había pasado varias veces en Israel. En el próximo slide, me encanta lo que dice este próximo slide, porque dice en una ocasión del Matán Torah, la entrega de la Torah, los hijos de Israel, Bené Israel, no solo escucharon la voz de Hashem, pero en realidad vieron las ondas sonoras cuando salieron de la boca de Hashem. Ellos lo visualizaban como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salió de la boca de Hashem, el Eterno, viajó por todo el campamento y luego a cada judío individual preguntándole, ¿aceptas ustedes este mandamiento con toda el holocausto? En otra palabra, con todas las ordenanzas que pertenece a ella. Cada judío respondió, si después de cada mandamiento finalmente la sustancia ardiente que habían visto se grabó en las tablas. Y podemos ver, esto no es algo que fue escrito por un cristiano, esto es algo que fue escrito por un rabino concerniente a lo que aconteció en el libro de Éxodo en el día de Pentecostés la primera vez. Lo interesante, me gusta como lo puso aquí, porque dice que lo visualizaban como ondas sonoras. La primera vez que oigo yo ese refrán así en español, estoy impuesto a oírlo en inglés. En inglés son waveforms. Y yo estoy más, porque yo he bregado y trabajo en electrónica ya como por 17 años y yo he visualizado lo que son waveforms o zonas, ondas, como dice aquí, que la gente estaban viendo a lo que han bregado con electrónica o en ciencia o algo, cuando ven un sine wave, una onda así, pueden visualizarlo si tienen el equipaje, el sonido de cuando uno habla, así como una onda, como lo que se ve en el mar cuando se ve una onda, pero en el sentido de una frecuencia. Y el que escribió Midrash, dice que todo el mundo no solamente lo veían y lo visualizaban, pero que sino que se le hizo individual a cada persona, que todo el mundo que estaba ahí le correspondía lo que le estaba hablando en la montaña Sinaí, cuando él estaba hablando y se estremecía todo, y todo el mundo individualmente, aunque no estaban allá arriba con Moisés, podían percibir y ver lo que estaba aconteciendo en la montaña Sinaí. Y cuando yo leí esto, yo me quedé impresionado porque podía comprender lo que estaba aconteciendo en el libro de los Hechos. Porque muchos en el cristianismo cogen el libro de los Hechos y le dan tanta enseñanza y tanta cosa que yo no sé ni de dónde se la sacan. Pero si literalmente vamos a lo que aconteció en el Tanakh, en la Biblia, podemos encontrar y tener una mejor interpretación de lo que está aconteciendo en el libro de los Hechos. Si podemos ir al próximo slide. Aquí en este slide puse, no se ve muy bien, pero lo quiero demostrar con este menorá que está aquí. Ahí puse el tubo de Rubén. El tubo de Rubén o Rubens Tube es un experimento a donde ellos cogen un tubo, como un tubo cualquiera, plástico, de metal, y le ponen hoyo a cada pulgada. Vamos a suponer que le pongan a 100 hoyos. Cada hoyo está una pulgada alrededor del otro hoyo. Y cojan el tubo y lo llenen de gas.
y lo prendan. Entonces, si el tubo tiene hoyo, lo que va a acontecer es que el fuego va a salir por arriba por los hoyos, si el tubo está lleno de gas. En el experimento de lo que se llama el tubo de Rubén, le ponen una bocina al otro lado del tubo. Y al ponerle una bocina al otro lado del tubo, le pueden controlar la frecuencia que le ponen. O no solamente puede que sea una frecuencia que le pongan un sonido, pero pueden ponerle música. Y al ponerle música, si yo tuviera una bocina y pusiera la bocina a este lado, y en este lado le pongo una música, usted sabe lo que comienza a pasar con el fuego. Que el fuego comienza a irse al ritmo y a la frecuencia de la música. Y si yo puedo controlar la música, puedo controlar cómo se visualiza esa llama de fuego. Y si le pongo una música, vamos a suponer de rock, bien rápido, la llama comienza a irse loca. Pero si yo puedo controlar la frecuencia del sonido, yo puedo controlar cómo se ve la llama de fuego. Por lo cual dice que cuando él se apareció en la montaña de Sinaí, dice que había un fuego ardiente acompañado con un sonido de una trompeta. ¿Por qué? Porque cuando se coge el fuego y se controla con un sonido de un shofar, pero no estamos hablando de un shofar aquí en la tierra, estamos hablando de un shofar que viene del cielo, que yo no me puedo imaginar el sonido que sale de ese shofar y el fuego que era ardiente, que ardía una montaña entera. No estamos hablando de la zarza que ardía cuando Moisés lo vio. Moisés, primeramente que tiene un encuentro con Dios, lo ve en una zarza ardiente. La segunda vez lo ve en una montaña ardiente. Es más que tuvo que comenzar así controlado como Moisés. Tanto así que el pueblo de Israel dice, bueno, yo no me quiero acercar mucho a esa montaña. Mejor Moisés, vete tú adelante y tú nos relatas lo que el Señor dice de parte de ti, porque sabemos que Dios está ahí, pero no queremos acercarnos a la montaña. ¿Por qué? Porque le tenían temor, le tenían miedo a no puedo imaginarme una montaña ardiente. Una cosa es ver un edificio en fuego, otra cosa es ver una montaña, el Mount Everest o algo así, en totalmente fuego, la montaña estremeciéndose, y que Dios le diga, ven, acércate. Yo no me quiero acercar a eso. Es más que mucha gente no se quiere acercar a un edificio que se está quemando, cuanto más una montaña ardiente que se está estremeciendo. Es más que yo veo una cosa así, a lo mejor salgo hasta corriendo. Pues por eso uno dice, bueno, que la gente tenía temor. Claro que va a tener temor. Una montaña así estremeciéndose y ardiente, una cosa que increíble. Por lo cual ahí había científicamente la fórmula para Dios poder presentar y hablar a cada uno individual, por lo cual ellos pudieron ver las voces porque se controlaba con el sonido de la shofar. Y cuando yo pude ver este experimento, es más que le estaba hablando a la esposa mía que quería hacer el experimento aquí para que ustedes lo pudieran ver, pero como tenía gas, dije a lo mejor no. Porque si se derrama el gas o algo así, a lo mejor que no salga muy bien, no. Entonces dije, mejor aunque no se vea muy bien la foto, le demuestro lo que está hablando ahí y no le doy la demostración aquí al frente porque quizá no vaya muy bien y salgan corriendo. Yendo al próximo slide, queremos hablar qué es lo que en el día de Pentecostés dice que cayó lengua y todo el mundo podían entenderlo en su idioma. ¿Qué categoría son las lenguas? Si lo pueden ver ahí, lo tengo en inglés. Las lenguas caen en la categoría de profecía. ¿Cómo sabemos que las lenguas caen en la categoría de profecía? Lo podemos ver aquí. If you can go to the next slide, and it's in Spanish. Oh, forget it. It's not there. En el capítulo 2 vemos que cuando el apóstol Pedro comienza a hablar, él cita otro profeta. ¿Cuál es el profeta que el apóstol Pedro cita en el capítulo 2 de Hechos?
él cita al profeta Joel, ¿verdad? El profeta Joel dice en el capítulo 2 que en un día adecuado Dios va a derramar el espíritu de profecía sobre las hijas y los hijos y todo, y van a ver sueños y van a comenzar a profetizar, ¿verdad? Eso es lo que dice el profeta Joel. Pedro cita ese versículo para relatar lo que está aconteciendo en capítulo 2 de Hechos. Por lo cual podemos ver que lo que está aconteciendo en el capítulo 2 de Hechos no es nada más que una forma de profecía. Pero si estudiamos profecía en la Biblia, podemos ver que la profecía se manifiesta en muchas categorías. Voy a hablar solamente aquí o en el próximo, if you can go to the next slide, de 3 categorías de profecía. En estas 3 categorías de profecía podemos ver a Saúl. Saúl está corriendo, Saúl quiere oír de parte de Dios, a Saúl no hay que le hable. Es más que se pone tan desesperado que quiere buscar una bruja para que le levanten a Samuel de donde quiera que estaba Samuel, porque Saúl estaba desesperado y quería oír de parte de Dios. Nos dice aquí en 1 de Samuel capítulo 28, versículo 6, que dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Aquí podemos ver las 3 categorías de profecía. Dice que no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Otra palabra, Saúl estaba buscando a cualquiera que le pudiera dar un aliento o una parte de Dios. Él se fue para donde quiera que podía encontrar a alguien que le hablara de parte de Dios. Si se tenía que ir para una esquina a buscar una bruja o alguien que le estaba leyendo cartas, Saúl se había ido corriendo ahí porque él estaba desesperado por ir de parte de Dios. Y podemos ver aquí que no se le hablaba ni por sueño, ni por profetas. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que no se le habló por medio del Urim. ¿Hay alguien que sabe lo que es el Urim? Yo creo que la hermana estaba hablando del Urim en semanas atrás. ¿Qué es lo que es el Urim? ¿Hay alguien que sabe lo que es el Urim? ¿Quién cargaba el Urim? ¿Quién? Samuel. Pero específicamente, ¿a quién se le dio el Urim? A Aarón. O sea, se le dio al sacerdote, al sumo sacerdote, ¿verdad? Urim literalmente quiere decir luces. Luz, como la luz. O luces. Sabemos que al sacerdote se le dio el Urim y el Tumim. Urim literalmente quiere decir luces. El Tumim quiere decir, es la palabra perfecto en hebreo, pero literalmente perfecto en hebreo no quiere decir perfecto como intachable, sino completo. En la mentalidad hebrea, algo que es completo es perfecto. O sea, algo que está lleno, completo. Eso no necesariamente quiere decir perfecto en el sentido ser humano, a donde alguien mira a ver si alguien es perfecto, sino quiere decir literalmente completo. Entonces la palabra Urim y Tumim quiere decir luces completas o perfectas luces. Y vemos aquí que es una de las categorías que se pone debajo de la profecía. O sea, Dios puede hablar de muchas formas. Él puede hablar a través de sueños, puede hablarte verbalmente, puede usar que uno oiga la voz del cielo. Todo eso son formas de profecía. Solamente con uno hablaba cara a cara. En el libro de Números capítulo 12 dice que con los profetas él hablaba a través de sueños y de profecía, pero solamente Moisés era digno de hablar con Dios cara a cara. ¿Qué significa cuando Dios habla cara a cara?
Al hablar cara a cara es como cuando yo estoy hablando con ustedes. No es que necesariamente tienen que oír o ver mi cara, sino que me pueden ver o no necesariamente tienen que ver porque me pueden hablar por el teléfono y pueden oír mi voz. Pero cuando se trata de Moisés, hablar con él cara a cara, quiere decir que él tiene contacto con él así a la una. No es como un sueño. Un sueño viene de parte de Dios, pero no es directamente hablando con Dios. Es como cuando yo le mando un text message por el teléfono. Le mandé un text message. Es una forma de comunicación. Pero no es lo mismo que cuando yo cojo el teléfono y pueden oír mi voz. No es lo mismo que cuando yo me le presente a la casa y pueden ver mi cara. Ve que hay diferentes niveles de profecía. Por lo cual el único que tenía el privilegio de poder hablar con Dios y dialogar con Dios, como cuando alguien coge el teléfono y marca, era Moisés. Por lo cual el mismo Dios dice que con ninguno otro profeta tengo este tipo de comunicación como el que tengo que con Moisés. Con nosotros hablo a través de sueños y a través de profecía, pero con mi siervo Moisés hablo con él cara a cara. El método de Urim es un método bien interesante porque no es uno que es bien común, no es uno que se habla mucho de él. Pero es un método que se usa para la profecía. Vamos a ver que en los rollos de los mal muertos, Josefo habla del significado del Urim para profecía. Si podemos ir al próximo slide. Si me pueden traer el pectoral. Aquí en el libro de Josefo, lo tenemos en inglés arriba y en español abajo. Él me va a traer un pectoral aquí, una coraza. Esto es interesante, lo que nos relata Josefo concerniente al pectoral, o lo que se llama la coraza. Sabemos que la coraza tenía 12 piedras. Las 12 piedras simbolizaban las 12 tribus de Israel. En el pectoral, no solamente cada piedra representaba una de las tribus, pero sino que los nombres de la tribu de Israel estaban escritos sobre cada piedra. O sea, vamos a darle un ejemplo. Vamos a decir que no sé cuál color o cuál piedra, porque cada piedra tenía un significado. Vamos a darle que esta verde aquí es la tribu de Judá. Y la tribu de Judá se escribía el nombre de Judá debajo del pectoral, debajo de la piedra, representando el nombre de Judá. Y vamos a darle que esta es la piedra de Rubén. Y en cada piedra había el nombre de la tribu de Israel. Ahora ustedes me están mirando, pero ¿qué es lo que tiene que ver esto con el Urim y el Tumim y la profecía? Estoy llegando. Aquí es que se entra el Urim y el Tumim. Hay muchas discusiones sobre si el Urim o el Tumim eran piedra o si hay un rabino, yo creo que es Nachmanides, que dice que eran unos pedazos de papeles que él tenía ahí. Pero Josefo, que está más acerca, aproximadamente al tiempo de Yeshua, nos dice que eran piedras que él cargaba. Ahora, el Urim quiere decir luce. Y aquí, en esto que cité de Josefo, donde dice en Antiquities, Antiedad, nos dice que porque así, como aquellas piedras que te di antes, el sumo sacerdote cargaba en su hombro, que eran sardones, y creó que no falta descubrir su naturaleza, que se conoce en todo el mundo. En uno de ellos brillaba, aquí subrayado, dice brillaba cuando Dios estaba presente en sus sacrificios, y después subrayado tengo rayos luminosos que lanzaban hacia. En otra palabra, lo vamos a ver en otro slide, a donde Josefo nos dice que cuando el sacerdote quería oír de parte de Dios, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que tenía el privilegio de poder entrar al lugar santísimo. Dice que él cogía el Urim y el Tumim, y el Urim comenzaba a brillar, y al brillar a la piedra del pectoral,
le iluminaba las letras de lo que él quería que el sumo sacerdote hiciera. Vamos a suponer que el sumo sacerdote quiere oír de parte de Dios, Dios, vamos a ir a la guerra con los filisteos. Él entraba con el Urim y el Tumim y comenzaba a brillar y brillaba sobre las letras y él podía ver iluminado qué es lo que el Dios quería que él hiciera a través del Urim y el Tumim cuando brillaba sobre la piedra del pectoral. Eso era uno de los métodos de profecía concerniente el Urim. Y ustedes están hablando y diciendo, pero ¿por qué él está hablando del Urim si estamos hablando del día de Pentecostés? En Hechos capítulo 2 dice que en el día de Pentecostés cayeron lenguas de fuego. Vamos a ver la conexión de lenguas y fuego y el Urim. ¿Qué es lo que tienen que ver? Si podemos ver y mirando, hemos visto a Éxodo 19. En Éxodo 19 está el pueblo entero de Israel cuando cae el primer día de Pentecostés. Y ahí lo pueden ver todo el mundo. En la dedicación del templo, también hay un derramamiento de parte de Dios. Y solamente los sacerdotes tienen el privilegio de poder estar en el templo cuando se derrama el Espíritu Santo. O cuando se derrama la nube de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Éxodo 19? Del derramamiento en el primer templo y el derramamiento en el templo otra vez en el día de Pentecostés. La diferencia es que en el día de Pentecostés habían gente normales que no necesariamente eran sacerdotes en el templo. Y lo que estaba aconteciendo años y años atrás con solamente sacerdotes, ahora gente de Galilea, gente que eran pescadores, ahora pueden tener el privilegio por la primera vez a lo que acontece solamente con los sacerdotes. Y por primera vez en el libro de los Hechos, cae en la nube y gente que son normales, que no son sacerdotes, pueden tener y disfrutar y tener el privilegio de que la presencia de Dios se manifieste en esta forma. No es que no se le podía manifestar anterior, pero que ahora en un grupo entero tienen el privilegio que pudimos haber anterior, que solamente los sacerdotes podían disfrutar de eso. Si vamos al próximo slide, aquí también cité a Josefo, y aquí en esta cita no dice específicamente, dice que las 12 piedras que el sumo sacerdote llevaba sobre el pecho, y nos habla donde había un esplendor o una luz brillante sobre el pectoral, otra vez hablando sobre este pectoral. Este método que Dios utilizaba para hablar con el sumo sacerdote era un método de profecía. Ya podemos ver que hay 3 métodos, hay sueños, el Urim y también la profecía donde Dios habla verbalmente con uno. Y lo que está aconteciendo en el libro de los Hechos es el método del Urim. El Urim tiene que ver con el método de cómo Dios hablaba con el sacerdote. Escuché en una de las ocasiones que estaba en Israel, estaba escuchando el hombre que nosotros fuimos con él, Perry Stone, y él estaba hablando de que estaba hablando con un rabino, y él le comenzó a hablar al rabino de lenguas. Y el rabino le dijo, eso no es nada nuevo, eso es algo que Israel ya conoce por mucho tiempo. Le dice, y el rabino, que ya está muerto, porque yo creo que esta entrevista fue en el 1980, el rabino le dice, eso es algo que ya nosotros conocíamos, que ese era el lenguaje, le dice él, del sumo sacerdote. El sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, Dios le hablaba en una lengua que solamente él podía entender. Eso le dice el rabino en esa entrevista que él tuvo. Que eso lo que aconteció ahí no era nada nuevo. Que cuando él le explicó, ustedes creen en lengua, esto, lo otro, él dice, eso no es nada nuevo. Ese era el idioma del sumo sacerdote, le dice él. Y desde esa ocasión en adelante,
yo me quedé sorprendido al mirado. Y dije, wow, eso es algo. Y comencé a mirar y a ver qué es lo que dicen los libros y si hablan de eso, si había lengua y esto y lo otro. Pero lo que está aconteciendo en el libro de los Hechos en el capítulo 2 no es nada nuevo. Es algo que solamente hasta ahora le estaba aconteciendo a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes hasta cierto nivel. Pero ahora le está aconteciendo a gente normal. Y podemos ver que no es nada nuevo, sino lo único que es nuevo es la vasija que Dios está utilizando en esta ocasión. Si vamos al próximo slide. En el próximo slide también cité a Josefo otra vez, porque él habla mucho de las 12 piedras cuando brillaban y el propósito del Urim. Y otra vez puse subrayado, ahora bien, esta coraza y este onice dejaron de brillar 200 años antes de que se compuso este libro. Lo que nos dice Josefo es que por lo que estaba aconteciendo en Israel, por el pecado, Dios, 200 años de cuando Josefo escribió este libro, que sabemos que Josefo estaba más o menos en el tiempo de los mismos apóstoles, para esa época, sabemos que existía el historiador Josefo, él dice que 200 años de él escribir esos libros, Dios dejó de hablar con Israel a través del Urim por el pecado que había en Israel. Pero lo interesante es que Josefo no habla de lo que pasó en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos podemos ver que lo que estaba aconteciendo solamente con los sacerdotes acontece de nuevo, pero no con lo que estaban administrando en el segundo templo, sino con los sacerdotes, pero sino con israelitas normales o gente que venían de toda frase del mundo, que se encontraban ahí en el aposento alto, pudieron disfrutar de lo que se disfrutaba solamente los sacerdotes. Ok, al próximo slide, aquí estoy entrando en el rollo de los mal muertos. En el rollo de los mal muertos fue por primera vez que yo pude entender qué es lo que quiere decir lenguas de fuego. Porque vemos lenguas de fuego y mucho, wow, una lengua de fuego. Lengua solamente quiere decir lenguaje o idioma. La palabra lengua, cuando se encuentra lashon, cuando se encuentra en el Tanakh, y usualmente el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 14, él cita al profeta Isaías, hablando de que lo voy a llevar a un pueblo, a una lengua donde ellos no conocen, y él cita ese capítulo 28 de Isaías para hablar a lo que está aconteciendo con el don de lengua. La palabra lengua no significa algo supernatural. Lengua solamente quiere decir lenguaje o idioma. Lo que aconteció aquí en el libro de Hechos capítulo 2 fue que la gente pudieron ver un lenguaje visualizado por fuego. Es como que yo cojo una pantalla, se la ponga aquí y comience a hablar en la pantalla y ustedes no me oigan mi voz, pero pueden ver las letras de mi voz a través de la pantalla. Eso es lo que está aconteciendo, que son lenguas a través de llamas de fuego, porque como dije ahorita, si se controla la llama de fuego, yo puedo controlar la llama de fuego con la frecuencia que yo utilice y lo puedo poner hasta en una forma de letra que ustedes pueden ver mi voz. Y no tienen que literalmente oír mi voz, pero lo pueden visualizar si estoy controlando las llamas de fuego. Y eso es lo que aconteció en el libro de los Hechos, que dice que habían lenguajes a través de fuego, lo mismo que aconteció como leemos ahorita en Éxodo capítulo 19. Aquí, en el rollo de los mal muertos, cité, abajo en español dice la piedra que Jehová le habían mandado a tu Urim y la nube. Miren que subrayado la palabra Urim y la nube. Saldrá con él, y aquí está la clave, con las lenguas de fuego, la piedra de la izquierda que está en su lado izquierdo se destapó ante toda la congregación. ¿Y qué es lo que está hablando este rollo de que se encontró en el mal muerto? Nos dice que el Urim, ese pectoral, estaba acompañado con un idioma de fuego.
Eso es lo que literalmente está hablando ese rollo del mal muerto. Y lo que me gusta es que estos rollos de los mal muertos no tienen que ver con el cristianismo, no es algo que lo escribió un cristiano, no es algo que viene. Estos son rollos que son más viejos que el mismo cristianismo y el mismo día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés acontece ¿qué? No, como el día, vamos a poner en la fecha 60. Ya estos rollos de los mal muertos ya son más antiguos que ese acontecimiento. Si podemos ver en este rollo de los mal muertos, vemos que con el Urim está acompañado aquí con lengua subrayado de fuego. En otra palabra, como el Urim se encendía, esa llama era con la llama de fuego. Ahora, ¿de dónde proviene la llama de fuego? Algo interesante que estaba leyendo es en el libro de Enoch. Yo no sé si creen que es un libro, hay mucha gente que le ponen énfasis, otra gente que lo cogen y lo tiran para el lado porque dicen que no está en la Biblia, pero dice algo interesante, dice en el libro de Enoch y concuerda con lo que habla en el libro de Daniel capítulo 7, dice que el trono de Dios está compuesto de fuego. En otras palabras, el Salmo 22 dice que Dios habita en el medio de la alabanza, literalmente dice que Dios se sienta en la alabanza. El libro de Enoch y el libro de Daniel nos dicen que el trono a donde él se sienta es de fuego. El libro de Enoch también habla de lenguas de fuego y dice que cuando estas lenguas de fuego bajaban para abajo, era el fuego que procedía debajo del trono de parte de Dios. Ahora, no sé si literalmente vienen de parte del trono de Dios, pero lo encuentro interesante. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel también habla del trono y las llamas de fuego que están debajo del asiento de donde el anciano de días se sienta allá arriba. Eso lo encuentro súper interesante porque sabemos que las llamas de fuego vienen del cielo. Es algo que es súper natural, no es algo que acontece aquí abajo. Ahora, miren el espejo, la foto que se construye aquí. Una llama procede del trono de Dios y ahora comienza a arder y a iluminar al Urim. Y el sacerdote puede ver lo que Dios quiere que él haga a través del Urim y el Tumim. Ahora, ese acontecimiento acontece arriba de seres humanos. Porque recuérdense, en el templo de Salomón no podían administrar por causa de la nube. Ahora, los que están en el aposento alto pueden pararse y pueden administrarse porque lo que pasó en el alrededor en el libro de Crónica, ahora acontece adentro del ser humano por primera vez, en general, en el libro de los Hechos. Podemos ver que no es algo nuevo, es algo que es común, que ellos ya tenían un conocimiento de lo que estaba aconteciendo y que lo que son lenguas o idiomas de fuego, que era uno de los métodos de él comunicarse con Israel a través de lo que se llama el Urim. Así vamos al próximo slide. Aquí es otra cita del rollo del mal muerto aquí, que lo tengo, si alguien lo quiere buscar, en una ocasión lo tengo citado allá arriba. Dice, la piedra de la derecha, cuando el sacerdote sale, dice que específicamente salían de que 3 lenguas de fuego para iluminar el Urim. Ahora, yo no sé si eran literalmente 3 lenguas de fuego o no, pero lo encuentro interesante que podemos ver que Josefo y los mal muertos todos hablan de este acontecimiento a donde el sacerdote, el Urim, estaba conectado con una llama de fuego. Algo que lo voy a tirar ahí, pero que le estaba hablando de mi esposa, a ver si ella dice, a lo mejor no hable de eso, pero se lo voy a mencionar como quiera. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, habla del querubín ungido. Muchos, incluyéndome a mí, atribuyen ese querubín al mismo Satanás. Hay algo interesante de ese querubín que hablan en Ezequiel 28, que ese querubín también tenía un pectoral, ¿verdad? El que lo han leído, hablan de que él tenía un pectoral, el querubín ungido, que andaba por el jardín. El capítulo 28 de Ezequiel. Y nos dice que tenía piedras también. Y dice que él era perfecto desde su creación. Que es la palabra Tumim. La misma palabra que el Urim y el Tumim. Y nos dice que él iluminaba, que él era lleno de luz.
Por eso es que el mismo apóstol dice que él se viste como un ángel de luz. O sea, el mismo querubín ungido, el mismo Satanás tenía un pectoral también. Él era un sacerdote. Él era el que iluminaba. Él era el que dice Ezequiel que caminaba sobre las piedras de fuego. Hasta que el día que se encontró iniquidad en él. Y fue arrojado. Y el mismo Yeshua dice que cuando en Lucas 10, que cuando lo vio caer como un relámpago para abajo. El que era iluminado, el que brillaba. Es más, que dice en Ezequiel que él brillaba y usa la misma palabra Urim. Dice que él era perfecto, él era el Urim y el Tumim. Él era el primer sumo sacerdote, pero perdió su papel. Estaba oyendo un predicador años atrás que dice que, estaba hablando en inglés, que Satanás perdió su papel y Dios puso un ad en el newspaper a donde estaba buscando a alguien que le coja el puesto. Pero lo encontré interesante porque lo mismo que acontecía con el sumo sacerdote, habla de eso en Ezequiel en el 28. Y dice que él caminaba sobre la piedra de fuego. Y me puse a pensar, ¿serán esa la piedra del fuego de donde está hablando que provienen debajo del trono, a donde salen las llamas de fuego y este lenguaje de fuego? Quizá no, pero lo encontré interesante. Y dije, bueno, se lo menciono. Y que hagan lo que hagan con él, si lo quieren correr con él, si lo creen que estoy loco, como quiera se lo mencioné. Y cójanlo y matíquenlo y hagan, yo no sé. El último slide, el próximo. Aquí también tengo otra cita en el rollo de los mal muertos, donde dice la piedra, o estas palabras conforme a todo, y los sacerdotes interpretarán. Está hablando aquí en este rollo para concluir, a donde cuando se le iluminaba el pectoral otra vez, porque esto le sigue al próximo que cité, a donde el sacerdote interpretaba lo que Dios le estaba tratando de decir a través de la iluminación del Urim. Lo encuentro sumamente interesante e importante, porque también leemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, a donde hay el don de hablar en lengua, pero también el don de interpretar la lengua. Y podemos ver aquí en el rollo del mal muerto, a donde el sacerdote no solamente podía ver la iluminación del pectoral cuando Dios le hablaba, pero también tenía que interpretar lo que estaba viendo, y se lo interpretaba y se lo dialogaba con el pueblo y le decía al pueblo de parte de Dios qué es lo que quería que Dios hicieran con ellos, si iban a ir a guerra, si no iban a ir a guerra, si querían que se quedaran quietos y esperaran que el enemigo viniera. Cualquier parte de Dios que querían oír de parte de Dios, utilizaban este método del Urim. Por lo cual nos dice que Saúl se fue como un loco corriendo para ir de sueños, de Urim o de profecía, pero de ninguna manera Dios le hablaba. Que lo que vemos, y voy a concluir con esto, porque el libro de los Hechos capítulo 2 quería enfatizar mucho en esto, porque creo que es un tema con mucha información adentro, y lo encontré yo personalmente un tema bien interesante, y quería darle énfasis a esto, pero voy a continuar, creo que la semana que viene, hablando de la segunda parte del libro de los Hechos, concerniente al bautismo y el significado de eso. Pero eso fue lo que encontré concerniente a lo que aconteció en el día de Pentecostés, que como dije ahorita no era algo nuevo, era algo que era bien común en el sentido sacerdotal, pero que ahora por primera vez acontece con gente normal, como todo lo que estamos aquí en el cuarto, que no tenía uno que ser del linaje de Aarón o de esa específica sangre, sino que cualquier ser humano que estaba ahí en el aposento alto, cualquiera de nosotros que queremos buscar de la parte de Dios, Él se derrama a cualquiera de nosotros, independientemente si somos levitas o no. Eso es el significado, uno de los significados del libro de los Hechos y lo que aconteció en el capítulo 2. Espero que se hayan disfrutado, como yo cuando estoy estudiando este tema por mucho tiempo y lo encuentro interesante. Espero que hayan aprendido tan siquiera algo, si no creen que el hermano Daniel se ha salido de los cabales y está loco.
y que Dios les bendiga. Y la hermana. Ok. Aparte de eso, ¿por qué usted diría que se vuelve a repetir lo que pasó ¿cuál es el motivo por el que se vuelve a repetir lo que pasó primero con Moshe? ¿Que por qué se vuelve a repetir de nuevo? Sí, en ese tiempo. Se vuelve a repetir para, yo creo que darnos la enseñanza que Dios no hace acepción de personas. Que si el que lo estudia lo puede ver que aconteció con Israel entero y solamente el que lo estudia por afuera puede decir, bueno, solamente aconteció con Israel. Pero creo que se vuelve a repetir de nuevo y se manifiesta, pero con diferentes personas, con gente, nos delata ahí en el libro, en el capítulo 2, que habían gente de partes del mundo que no eran de Israel, habían gente de Partia, de Medo, de Roma. Y lo que se puede ver ahí, que el acontecimiento no solamente era para los israelitas, la manifestación, pero que era cualquiera persona. En otras palabras, que Dios no hace acepción de personas. No, para acotar un poquito a la respuesta para Fernando, tenemos varias semanas de estar estudiando la Haftará, los viernes en la noche, y lo interesante de la Haftará es que nos presenta cómo Dios se mueve a través del tiempo. Dios se mueve en ciclos, ¿ok? Cuando Dios se va moviendo, es no solamente un ciclo, sino que, como dice Brad Scott, es un ciclo ascendente. Entonces, si se mueven ciclos, lo que quiere decir eso es que lo que Dios hizo en alguna ocasión es repetitivo, con un propósito. ¿Ok? Si Dios dice el final desde el principio, lo que aconteció en los primeros capítulos del libro de Génesis, o los primeros libros, si pudiéramos tomarlo así, es una connotación de lo que va a suceder en los tiempos finales. Las últimas 4 Haftarot que hemos estudiado tienen que ver con lo que va a acontecer en los tiempos finales. Esta Haftará Beshalach nos habla de la derrota de Sísara, pero la Parashá nos habla de la derrota de Faraón. Y si nosotros vamos al libro de Revelaciones, de Apocalipsis, nos habla de la victoria final del Mesías sobre el sistema del Satanás. Entonces yo creo que Dios hizo en el libro de Crónicas un propósito. Si lo vemos con una mentalidad profética y entendemos que los 120 representan las 120 naciones, entonces lo que Dios hizo aquí, lo hizo en un grupo reducido, como un ejemplo, como una demostración de lo que iba a pasar, según cita Pedro, aplicando la profecía de Joel. Porque la profecía de Joel amplifica el ciclo que Dios hizo acá, en el pueblo de Israel, ni con el pueblo de Israel, con un grupo del pueblo de Israel, que eran los sacerdotes, pero que tenían una representación. Y esa representación era el pueblo, y el pueblo una representación de las naciones. Entonces, ya Dios proféticamente lo dijo. Entonces, proféticamente tiene que acontecer. Y yo creo personalmente, es mi opinión, que eso es lo que sucede. ¿Y por qué sucede? En el libro de los Hechos. Es no la culminación, pero el derramamiento masivo. ¿Dónde? En las naciones. ¿Por qué? Porque en las naciones está su pueblo. ¿Okay? Israel está en las naciones. Y es la identificación de ese pueblo. No cayó sobre todo el mundo. Lo oyeron, pero no cayó el Espíritu sobre todo el mundo. ¿Okay? Cayó sobre aquellos que lo estaban esperando. ¿Okay? Y yo creo que es un llamado profético de que el Espíritu de Dios se derrama sobre aquellos que están esperando el mover de Dios. Y, ¿por qué no? Posiblemente se repetirá nuevamente. En algún momento,
que Dios lo determine. Amén. Así mismo, como él lo explicó. Así que si queremos saber lo que va a pasar mañana, vemos lo que pasó en el pasado. Que si queremos saber la interpretación de Apocalipsis, en vez de irse a un comentario, a irse a lo que pasó. Porque ya lo que pasó, como dice en Eclesiastés 3:15, que lo que va a pasar mañana ya pasó ayer. En otras palabras, lo que va a pasar en el futuro pasó. Que como dice el escritor Salomón, literalmente no hay nada nuevo bajo del sol. Por eso que yo creo, en mi opinión, que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, literalmente no hay nada nuevo, sino que es el pacto renovado. Que lo que ya está aconteciendo ahí no es nada nuevo, es algo que ya aconteció, que se sigue repitiendo. Y lo podemos ver. Y el mejor estudio de profecía es yendo para atrás, ver lo que pasó en el pasado. El mejor comentario del libro de Apocalipsis es el Tanakh. Yo no sé si tienen más preguntas o comentarios. No, yo tengo, no sé si tiene que ver algo, pero se me viene a la mente el versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo hago la conexión del fuego, Dios hablando por medio de el fuego, y me imagino la lámpara en comparación con el fuego, que es Dios hablándome, ¿verdad? Entonces, hago la conexión de lo que usted explicó con ese versículo y es igual. Amén. Sí, que hay una conexión ahí que usted puede ver, que hay una conexión entre la luz, el Urim y su palabra. Lo mismo que cuando uno lo lee y lo ha leído 1000 veces y se prende un bobillo en la mente y uno dice, bueno, yo leído esto 1000 veces y nunca vi lo que vi hoy. Y literalmente esa es la lámpara que se prende en el cerebro y uno puede, lo que se llama, iluminar. Y puede ver algo que estaba ahí y uno dice, bueno, quizás Dios me metió este versículo en la Biblia porque yo he leído esto 1000 veces y nunca vi ese versículo. O alguien me lo metió en la Biblia, como de una trampa, como que le están haciendo algo a uno y dice, bueno, porque yo lo he leído 1000 veces y nunca vi ese versículo ahí. Pero fue que en esa ocasión la lámpara, la luz, le iluminó la mente y uno pudo ver algo que estaba ahí, pero que se le hizo oscuro hasta ese momento o ese punto en su vida. Si alguien más tiene comentario o... Thank you. Okay. Qué belleza, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? Fuera de serie, ¿verdad? Y es cuando podemos traer el sentido de la palabra desde una raíces hebreas, raíces de la Torah, me gusta decirlo más que todo, porque vamos expandiendo nuestro conocimiento y es muy diferente a los que venimos de un trasfondo pentecostal en cuanto a la lengua, ¿verdad? Muy interesante. Así es que ponerse las pilas, los que tienen que enseñar también, si necesitan un poco de ayuda, estoy seguro que el hermano Daniel, Yuveni y yo podemos sentarnos con ustedes, a los que les va a tocar enseñar en un par de semanas después. It's very interesting what the brother spoke about, because those of us who come from a Pentecostal background, we heard about tongues totally different. But we see a clear connection between what he said and backed up by the Bible and the Old Testament or the New the covenant, the first covenant. So I'm going to ask you to stand. Before that, Nadia is going to, this is in Spanish.
Antes de eso, Naya les va a entregar unas hojas a los padres, porque necesitamos tener más comunicación. Después de aquí, yo no vuelvo a ver a Elsie hasta el otro Shabbat, porque pasamos desconectadas. Entonces necesitamos mejor comunicación. Naya va a repartir unas hojitas que las pueden llenar ya, no solamente para ustedes, sino también para los niños y para las maestras de escuela dominical. El 25 de este mes tenemos una reunión con las maestras de escuela dominical y los que enseñan en el Shabbat. Ahora más tarde les expande un poquito más. También recuerde que cada Shabbat recogemos fondos para los proyectos y para benevolencia. Así es que les pedimos que se queden y participen. Hoy tenemos unos paninis y un cafecito o un jugo. Vamos a levantarnos, Isaac y Samuel, we're going to be together representing our family. Becky. Okay. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor levante a ti tu rostro y ponga en ti paz, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, que esta semana que comienza sea una semana de éxito, que puedas acercarte más al Señor a través de las circunstancias, que puedas escuchar la voz de Dios, esa dulce voz de Dios a través del fuego, de las lenguas, de la profecía, de los sueños, como tú has dicho en tu palabra, Señor, que te comunicarás en los últimos días. Tú lo prometiste y Pedro lo afirmó, Señor. We ask you that you talk to us. And Peter said that in the last day, that's the way you would talk to us, through the fires, through tongues, through prophecy or dreams. We ask you, Lord, that you give us a successful week, that we may be drawn closer to you. In Yeshua's name, I bless your families, Lord. Bendigo tus familias en esta noche, en el nombre de Yeshua. Amén. Un momentito. Me acaban de venir del uno tremendo, una noticia fantástica. ¿Cuál es? You can do it now.